In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Vamos a empezar hablando del hombre al que Dios intentó matar. No fui yo, no soy yo, pero fue una persona real. Has oído hablar de él. Su historia está en la Biblia, así que vamos a abrir en Éxodo capítulo 4. Y vamos a descubrir en esta historia que una vez llegará el día en el que la decisión es importante para cada una de las personas. Y a mí me sucedió también un momento que yo estaba sentado o metido en una bañera en Londres, en Inglaterra, y el Señor me dijo, es ahora o nunca. Y esto es un lugar un poquito curioso para oír la palabra de Dios, pero así fue lo que me sucedió a mí. El Señor nos dice, es ahora o nunca. Hay momentos en que el Señor nos dice, es ahora o más tarde. Hay momentos en los que si no respondes hoy, el Señor te va a llamar mañana. Pero siempre el mejor momento es hoy día. Pero a veces el Señor dice, es ahora o nunca. En Éxodo capítulo 18 dice que cuando Moisés volvió a su suegro Jetro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si todavía están bien. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer, sus hijos, púsolos sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y también Moisés tomó la vara de Dios en su mano. Esta es la historia de Moisés, que había nacido de padres piadosos. El Moisés hizo matar a todos los niños, ¿se recuerdan? Lo pusieron allá en la cesta, lo pusieron en el río, y la hija de Moisés, del faraón, lo tomó como si fuera su propio hijo. Los padres lo escondieron pensando que Dios haría algo con ellos, y entonces Faraón se lo devolvió al Señor, a sus padres. El Señor puede voltear las cosas. Hay problemas y el Señor los voltea en una bendición para ti. El Señor puede hacer eso, claro que sí. Lo hizo para los padres de Moisés y lo puede hacer para ti también. Así que Moisés ahora va de nuevo a Egipto, regresa. Y le dice, cuando vuelvas a Egipto, a todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, y endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo, y dirás a Faraón, Jehová así ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito, así que deja a mi pueblo ir, y si se opone, yo mataré a su primogénito. Así que eso fue lo que hizo Moisés. Iba a confrontar al hombre más poderoso en la tierra, mirarlo a los ojos y decirle, he sido enviado por Dios, y para decir, deja a mi pueblo salir. Y eso es lo que le tenía que decir a Faraón. Y llegó, dice, versículo 24, y aconteció que en el camino, en una posada, le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Fíjense, no es Judas, no es Tomás, no es Manasés, no es ninguno de esos grandes hombres malos en la Biblia, no es un moabita o un malaquita. No, es Dios mismo el que lo encontró allí en la posada y quiso matarlo y le dijo, es ahora o nunca. ¿Cómo Moisés? Pensé que Dios no tenía nada que ver eso con el asesinato del egipcio. ¿Por qué es que el Señor quiso matar a Moisés? Entonces, mire, leemos el versículo 25. Entonces Séfora cogió un pedernal y cortó el prepucio de su hijo, lo circuncidó y lo echó a los pies de diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo,
esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, esto es curioso porque hoy día, obviamente, no es necesario, no es obligatoria la circuncisión. Pero en aquella época era una señal que Dios le dio a Israel como su pueblo, como una señal especial. Eso es algo que tenían que hacer. Es algo que Dios pidió, requirió hacerlo, y Moisés iba el enviado de Dios como embajador para hablar con Faraón y decirle lo que Dios le dice, lo que Dios me ha dicho, que deje sacar a su pueblo. Sin embargo, había algo en la vida de Moisés que no había hecho, que no había obedecido a Dios. No fue un error, no fue un olvido. Pensé, lo voy a hacer en el futuro, he estado ocupado. No. Esto es algo que tendría que haber hecho y no lo hizo. Hoy día no es obligatorio, pero en aquella época sí. Y Moisés no lo había hecho. No sé por qué razón. Quizá fue la influencia de su esposa, que no era de la misma religión o de la misma cultura. ¿Quién sabe sea cual sea la razón? Dios confrontó a Moisés y le dijo, no vas a ir así a Faraón, no puedes representarme a mí, no puedes guiar a mi pueblo si tu corazón no está con mi corazón. Así que le dijo, es ahora o nunca. Y Moisés obviamente se quedaría sorprendido, y Séfora, la esposa de Moisés, hizo lo que tenía que hacer. Y menos mal que Moisés pudo vivir. Quizás si no hubiera circuncidado a este niño, quién sabe si no hubiera habido Moisés con los 10 mandamientos, quién sabe, no habría habido Moisés guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Fue el momento de la decisión. Había ignorado algo y ahora llegó el momento de la decisión. Esto es. Dios me habló a mí en una noche también, igual que estoy aquí hablándoles a ustedes, y me dijo, ahora es el momento. Me dijo, ahora es el momento, esta es tu oportunidad, nunca va a haber un mejor momento que este. Es ahora o nunca. Déjenme que les explique. Yo fui el 7º hijo de mis padres en una familia humilde, trabajadora en Nueva Zelanda. Cuando llegué del hospital, lo primero que hizo mi padre fue llevarme a la iglesia. Mis padres eran miembros de la iglesia, mi padre era muy devoto, practicaba lo que él creía. Desde un niño yo crecí sabiendo que uno tiene que practicar lo que uno cree. Y mi padre nos llevaba a la iglesia, éramos 6 y los 5 de nosotros estábamos en la iglesia y ocupábamos toda una banca nosotros. Me llevaba a la iglesia y me bautizó cuando tenía unos cuantos días de edad. Me echaron el agua en la cabeza y me bautizaron. Él hacía lo que creía que era correcto. Gracias. Yo soy agradecido. Pienso que fue algo bueno el que yo me crié en esa iglesia. Había buenos sacerdotes. También fui a la escuela de la escuela de la iglesia. Algunas de las monjas eran un poquito duras, pero eran buenos maestros. Ustedes saben, en las escuelas religiosas a veces la disciplina se escribe con letras mayúsculas, grandes letras. A veces se echaban humo esas letras. Quién sabe, estaba en el 5º, 6º grado. Teníamos una monja muy, muy buena, según dicen. Y el verano antes de ir, fui allí a arreglar algo y pensó que yo era muy amable. Y yo pensé, va a ser una maestra buenísima. Pero cuando ya fui a la clase, su nombre era María Dionisia. Y Dionisia parece dinosaurio. Y le llamaban dinosaurio. Ella parecía más vieja que los dinosaurios. Y así le llamaban los muchachos. Si ella estaba medio sorda y si no estaba ajustado su aparato de oír, entonces había que decirle cuándo acababa la clase. Muy buena mujer, pero
Era un tirano en la clase. Y de vez en cuando hay gente así. La disciplina, ella agarraba lo que podía para callarte. El plumero, para lo que sea, lo agarraba y te daba con él. Eso te... O la regla, con la regla te daba en la parte de tus piernas. Incluso algo más efectivo. Iba detrás de ti y si estabas hablando cuando tenías que estar en silencio, te agarraba del pelo y te sacudía. Por eso yo tengo ahí esa parte ahí que me falta el pelo en la parte de arriba. Otras veces tenía un anillo grande y con el anillo te pegaba en la cabeza, atrás en la cabeza. No, hoy día eso no se hace, los llevas a la cárcel, pero en aquella época era diferente. Te preguntaba tu padre, ¿cómo estuvo la escuela? Y tú decías, bien, bien. ¿Te has metido en problemas? No, claro que no. Porque si venías y decías, me pegó, entonces el padre sacaba la correa y te daba también. No trates mal a las monjas. Yo tuve un día... fantástico, un día estupendo. Nunca decía que me había ido mal en la escuela. Ahora podemos reír de eso. Pero en aquella época era diferente. Sin embargo, aprendimos acerca de Dios. Había algunas cosas que estaban incorrectas, pero aprendimos que Dios es real, que la oración es real, que la Biblia era importante. Claro, la tradición también dijeron que era más importante, pero también la Biblia era importante. Éramos personas de fe, religiosos. Y yo tenía una iglesia hermosa, una iglesia buena. Hoy día ha habido problema con los sacerdotes, abuso de los niños, y hay algunos que juzgan a todos por los errores de algunos, pero en aquella época eran buenos sacerdotes, eran hombres de Dios, respetados en la comunidad, gente buena. Tenían sus vicios, como es natural. Yo era un monaguillo. El monaguillo ayuda al sacerdote y a mí me encantaba. Yo era uno de los que nunca faltaron ningún día, no digo domingo, sino durante 2 años y medio, no falté ni un solo día a misa. Muchos días. Y ni siquiera falté un solo día, durante 2 años y medio. En un momento pensé ser un sacerdote, pero después tuve mejor idea y dije, no. Mi padre oraba de que alguno de sus hijos sería un sacerdote, pero no trabajó. Oraba que alguno de sus hijos fuera un sacerdote. Yo pensé por un tiempo, pero no. Es interesante qué excusas la gente dice. Yo a veces iba a la puerta de donde vivía el padre y le decía, sal, porque están esperando la gente para la misa, pero él estaba durmiendo porque el día anterior había estado tomando bastante. Pero era un hombre bueno, tenía sus faltas, gente buena con faltas, con debilidades. Y yo amaba mi iglesia, buena gente. Mi padre lo admiro porque era un hombre de fe, un hombre que practicaba, vivía lo que creía. Y yo iba a mi iglesia, delante del altar había un crucifijo grande de tamaño natural, con unas cuantas gotas de sangre en la lanza, con unas gotas de sangre en las manos, en la frente unas gotitas de sangre en las. Pero ese crucifijo me habló. No podía yo escapar el hecho de que Jesús había muerto en la cruz por mí. Y yo iba a la iglesia y veía aquel crucifijo. Obviamente estaba muerto en la cruz. Y yo nunca pude evitar el saber que Cristo me amaba y que Cristo murió por mí. Sin embargo, estaba luchando con algunas de las creencias. Yo sabía que Cristo me amaba y que murió por mí y yo quería ir al cielo. Yo quería ir al cielo, obviamente. Y quería honrar al que murió por mí. Pero esto de ir al cielo se complicó un poquito.
porque como yo era un monaguillo, iba a la iglesia, cuando había un funeral, decía el sacerdote, no hay que entristecerse porque la abuelita está en el cielo. Y después íbamos al cementerio y cuando bajaban la caja a la tumba, el mismo sacerdote decía, Grandma, abuelita, ahora entregamos tu cuerpo a la sepultura hasta que Cristo venga de nuevo en la resurrección para que entonces resucites. Y yo digo, ¿cómo es que puede estar en el cielo y en la tumba al mismo tiempo? Yo no podía entender eso. Y teníamos esa idea de la confesión. Y yo hablaba y le abría mi alma al sacerdote, que la semana anterior lo tenía que haber despertado porque estaba medio borracho, pero era un buen hombre. ¿Verdad? La manera como pensábamos de buena gente en aquella época. Hombre del pueblo. Pero yo le tengo que decir ahora mis pecados y él y me dice, ego, te absolvo, yo te perdono. Y ahora te daba la penitencia, 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Y yo podía decir eso en 30 segundos, boom, rápido, limpio, ya estaba pequeña. Hablar con un hombre, con un sacerdote, no puedo ir directamente a Dios, pero yo qué sabía. Y después, si quieres de verdad ayuda, rézale a María y ella le va a hablar a Jesús. ¿Cómo es que Jesús, no puedo ir yo directamente a Jesús, tengo que ir a través de su madre? La madre es la intercesora. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Ella es su madre. Si ella va a oír a su madre. Y si perdiste algo, reza a San Antonio. Un hombre tenía un garaje, jugábamos al tenis allí, la pelota caía al otro lado. En aquella época costaban dinero. Y decía, por favor, San Antonio, ¿cómo voy a rezar a San Antonio en vez de orar directamente con Dios? No me parecía correcto. San Cecilia es la patrona de los músicos. Los carpinteros oraban a San José. ¿Por qué no vamos directamente al Señor? Eso para mí no tenía sentido. Y otro punto era que si uno no iba al cielo o no, y si uno no iba al cielo, iba al infierno, ahí te iba a quemar por los siglos de los siglos. ¿Te imaginas cuán largo es para siempre? Para siempre. Para siempre. Es muy, muy largo, es para siempre. Y el Señor me va a llevar a mí al infierno y quemarme por toda una eternidad. No puede ser. En nuestra iglesia teníamos opciones. Si no vas al cielo, no vas necesariamente al infierno. Puedes ir al purgatorio. El purgatorio no está en la Biblia, pero no es un lugar real. Es la imaginación de alguien. Pero nos decían que el purgatorio es un lugar intermedio. No eres tan malo para ir al infierno ni bueno para ir al cielo. Así que vas al purgatorio y alguien ora por ti, reza por ti, hacen misas o lo que sea, y entonces sales del purgatorio. Pero en mi caso ni Bill Gates tendría suficiente para sacarme a mí del purgatorio. Yo me imagino que es como trabajos forzados ahí en el purgatorio. También nos dijeron que los niños que no habían sido bautizados iban a otro lugar, un limbo, otro lugar. Pero en aquella iglesia por lo menos teníamos opciones. Ahora, en nuestra iglesia nunca nadie fue al infierno. Solamente decían que estaban en el cielo y si había duda, quizá, a lo mejor están en el purgatorio. Hay esperanza para el fulanito porque está en el purgatorio. Y yo siempre tenía dudas en cuanto a eso. ¿Cómo Dios te va a quemar por siempre? ¿Qué en cuanto a la confesión? Yo vivía a cinco puertas de la iglesia.
y nosotros estábamos los más cercanos a la iglesia. Y yo iba a la confesión, iba a la iglesia, y cuando me confesaba antes de llegar a mi casa, ya había pecado. En ese corto trayecto, 5 casas, 5 puertas. Yo le echo la culpa a mi hermano porque él tiene que tomar responsabilidad, pero esto no funcionaba. Jesús murió por mí, yo sabía eso. No puedo imaginarme que yo no me importara encontrar a Jesús. Yo sabía que había un cielo, pero no era suficiente bueno yo como para ir al cielo. Como me fue explicado, es que el cielo era para la gente buena, el infierno para los malos, y si eras entre medio ibas al purgatorio. Yo no me sentía que era suficiente bueno para ir al cielo. Y esto puede afectar aún hasta los niños. El saber que uno nunca va a ser suficiente bueno como para ir al cielo. Y llega un momento que dice, entonces, ¿para qué molestarse? Porque no quieres abandonar todo porque ya sabes que vas a ir al infierno. Así que yo me preocupaba y aprendí no hacer preguntas porque no había respuestas. Las respuestas no eran correctas. Y decía el cura, así es como tiene que ser. Así que tenía que continuar sin estar seguro de lo que creía. Aunque yo lo creía, no lo entendía. El cielo es para la gente buena y yo no era bueno. Una situación desesperada. Ahora, no era un tremendo malísimo, no estaba yo afectado psicológicamente, no, pero tenía un peso en mi conciencia. Así que fui a la escuela secundaria, todavía iba a la iglesia, y yo empecé a reunirme con otros cristianos, iba a los grupos jóvenes de otras iglesias y oraban y hablaban acerca de la Biblia, y eso me gustó, porque nosotros la Biblia no se leía. Si tú pertenecías a mi iglesia, pero si vienes a mi iglesia, tú vas al cielo o al purgatorio. Esa era la otra ruta hacia el cielo. Así que yo pensé que esas otras iglesias no eran legítimos. Pero de todas maneras empecé a investigar si había algo mejor ahí que me ayudara a mí. Yo quería ir al cielo, eso era lo que yo quería. Quería ser bueno y quería tener fe que hiciera que tuviera sentido. Pero no. Así que estaba en un grupo de jóvenes y tuve un amigo que era Tony y decidimos ir a una iglesia de rock and roll. ¿Cómo es que eso funcionaba? ¿Cómo un par de jóvenes decidieron que iban a ir a esa iglesia de rock and roll? Es misterioso, pero no puede quizá entenderlo para usted. Pero había esta muchacha y ella tenía una amiga. Y ella iba ocasionalmente al grupo de jóvenes y a ellas eran miembros de aquella iglesia. Así que Tony y yo éramos Casanova 1, Casanova 2 y queríamos ir a esa iglesia. Quizá íbamos a encontrar algo. Y si nos poníamos en una posición estratégica, tendríamos una buena visión de aquellas muchachas. Pero aquellas ni siquiera nos miraron. Y entonces esa iglesia perdió nuestro atractivo, ya no fue tan interesante. No les importaba mucho cómo vivías con tal de que fueras a la iglesia. Nosotros intentábamos siempre que se convirtieran y que fueran un poco mejor, pero en esa iglesia decían, no, está bien como estás, no hay problema. No importa los vicios que tú tuvieras.
Y quizá pensé, a lo mejor esa no es la manera correcta. Y entonces, ecumenismo era lo que estaba de moda en la época. Ecumenismo quería decir, ustedes van a cambiar y van a ser como nosotros. Así que nosotros nos gustó eso del ecumenismo. Y entonces íbamos a visitar otras iglesias. Había un cura que estaba metido en el asunto carismático y hablaba en lenguas. Y nosotros teníamos varios miembros que hablaban también en lenguas y hablaban en esas lenguas, balbuceando cosas que ni siquiera se reconocían en la lengua. Algo que hablaban, bla, bla, bla. Y yo quería orar para el Señor que me diera a mí ese don de lenguas. Pero el Señor nunca me dio a mí ese don. Nunca me sucedió a mí. Así que tuve que aceptarlo. Iba de iglesia en iglesia, 3 o 4 iglesias, visitando las diferentes iglesias. El Señor me estaba ayudando a que yo aprendiera cosas que nunca antes había visto y quizá que viera las diferencias que hay entre esas iglesias y la Biblia. Hay 52 semanas al año y yo había ido a esa iglesia por lo menos 3.000 veces. Nunca la gente traía la Biblia. Ni siquiera sabían lo que hacer con una Biblia. No tenían ni idea. Y sin embargo yo iba ahora a iglesias donde la gente tenía la Biblia. Y eso era fascinante para mí. Así que visitamos muchas iglesias. Fuimos a las iglesias carismáticas. Probamos la iglesia de rock and roll. Ahora la iglesia de los milagros. Yo pensé, ahora los milagros van a suceder y me van a curar un ojo que yo no veía muy bien. Y decían, si tienes un problema, pasa al frente y él te va a curar. Y el asunto era que el problema no podía curarme porque no tenía suficiente fe. Ahora, yo me acuerdo que en una ocasión, y el pastor iba a profetizar. Y yo pensé, bueno, pues nunca he visto lo que es eso, pero vamos a ver lo que me dicen. Y el hombre puso su mano sobre mi cabeza y dijo, un día tú vas a ser ese pelo rojo que tienes para predicar el Evangelio. Y yo me fui y dije, no creo. Ese no sabe lo que está hablando. Por varias razones no me pareció normal. Una de las razones por las que no funcionó es porque conocía al que tocaba el bajo en la banda y un día me dijo acerca de la esposa del predicador y me dijo, esa mujer maldice y habla palabras sucias tremendamente. Dice, no quieres enojarla porque entonces ella te habla terrible. Dije, wow, yo no quiero estar en una iglesia así. Yo ya soy un experto en decir palabras malas, no necesito a nadie más. No, eso no está bien. No sabía lo que iba a hacer. Así que estoy intentando honrar a Cristo. Murió por mí. Busco una fe que tenga sentido. Quiero sacarme del pecado en el que estoy. Pero yo era un buen muchacho, pero tenía mis problemas también. Y conforme era mayor, me hacía grande. Las cosas que los muchachos de la escuela secundaria. Y yo iba a la iglesia, me sentía un hipócrita, en fin. Era una situación difícil para mí. Así que no sabía lo que iba a hacer en el futuro, pero confiaba que quizá el Señor me guiaría. Y es algo que mi padre siempre hizo. Mi padre me enseñó a orar, que la oración es importante. Y yo les digo, si no haces nada por tus hijos, enséñalos a orar, porque esa es la conexión que tienen con Dios. Y aunque se aparten, a veces siempre está abierta esa comunicación. El mayor don que mi padre me dio fue enseñarme a orar y a valorar la oración. Después de la escuela secundaria, iba a ir al college, a la universidad, y ahí descubrí la estación de radio. Y dije, ya me gustaría hacer esto. Y no pasó mucho tiempo en el que tenía un trabajo en la radio.
Y eso fue a lo que en lo que se convirtió en mi trabajo. Me convertí en un locutor de radio. Y cuando estaba trabajando en la estación de radio, aprendí muchas cosas acerca de la gente. Muchas cosas. Muchas de las cosas que después me han sido útiles en la vida. Por ejemplo, en una ocasión, el director de programa, yo y la otra locutora, nosotros hacíamos el programa que mayor audiencia del programa. No era el mayor nombre en la televisión, pero en el lugar donde estaba sí era conocido. Y el director de programa me dijo, tenemos que sacar ideas, algo para hacer publicidad, tenemos que hacer algo. Le dije, yo sé que esto se ha hecho antes y aquí nadie sabe de eso. Esta es una buena idea. ¿De qué es? Y dije, yo creo que tendríamos que hacer el primer programa de radio desnudo. Un show de radio desnudos. Y el programa dijo, eso me parece bien, buena idea. Y la locutora dijo, no estoy muy segura en cuanto a eso. Dije, no te apures. Decimos que es desnudo, hablamos de eso y vamos a recibir llamadas y todo eso. Esto va a estar en las noticias, va a ser algo increíble. Dijo, me gusta la idea. Y la locutora dijo, no, yo creo que yo no voy a hacer nada de esto. Pero antes de eso, yo le dije, mira, no quiere decir que nos vamos a desnudar de verdad. Además, esto es la radio, no es la televisión. Esto es, tú les dices lo que quieres que piensen, pero ellos no saben que estamos vestidos. Y dijo, no, de todas maneras no me gusta la idea. Dijo, no, tú lo haces si quieres. Y dijimos, ok, nosotros lo vamos a hacer. Y anunciamos que iba a venir la próxima semana, después de las 7 de la tarde, empieza el programa Desnudos de la radio, lo más grande que se oía en aquella época. Y dije, bueno, ¿y cómo voy a hacerlo? Porque una vez que lo vas a hacer, pero después, cuando llega el momento de la verdad, se te hace medio raro la cosa. ¿Qué vamos a hacer para que esto sea un programa? No sé, no sabía lo que iba a hacer, pero a las 7 llegó el día del comienzo y dijo, esto va a funcionar mal. Terminan las noticias, leo acerca del tiempo y ahora llega el momento de la verdad. Y ahí es cuando me llegó la inspiración. Y dije, este es el programa de radio de John Bradshaw. Estamos transmitiendo completamente desnudos. Estamos saliendo salvajes aquí. Nadie ha hecho lo que estamos haciendo nosotros. Estamos en el borde de lo que nunca nadie ha hecho. Bienvenidos a este primer programa de radio desnudos. Y dije, y hoy estamos usando una tecnología tremenda. Estamos transmitiendo esto también en televisión. Si vas a la televisión, y esto estoy inventándolo, estoy hablando, y vete al canal 4. Solamente había como 3 canales en aquella época, nunca se usaba el canal 4. Y cuando nosotros éramos niños, detrás de la televisión era una televisión de esas blanca y negro, y atrás había unos botones que si uno les giraba, la imagen se veía rara, se veía así como de diferentes maneras. Y les dije, estamos transmitiendo esto en televisión. Si vas al canal 4 y vas atrás de los botones que hay atrás y entonces mueve los botones y entonces la imagen va a venir en la televisión y vas a poder ver el nuevo programa de radio desnudo. Bueno, vamos a ver cómo va. No había ni 25 segundos después que las luces de los teléfonos empezaron a brillar. Y dije, ¿qué pasó? Yo pensé, esta va a ser la gente que están quejándose de lo malo que es este programa.
Dije, bueno, por lo menos están hablando del programa. Llamo. Hola. Este es Jim. ¿Qué pasó? Dice, ¿estás haciendo este programa desnudo? Sí. ¿En qué canal es ese? Jim, le dije, espera un momentito. Solo llevamos ni 45 minutos aquí en una canción. Y bajé el volumen de la canción y lo puse en el aire para que todo el mundo lo oyera. Y siempre es un riesgo poner a alguien en la radio. Y lo puse para que todo el mundo oyera. Dijo, aquí, Jim, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué canal es el que está? Y dije, el canal 4. Y le dice, el canal 4, mi amor, le dice. ¿Y qué botones es el que hay que tocar? Y le dije, no, mira, a todos, tócale a todos. Y le dice, y él le decía a la esposa, sigue girando los botones, sigue toqueteándolos. Y dice, ¿cómo trabaja? Dice, bueno, parece que ahora empieza a ver la imagen. No era yo, obviamente. Y desde entonces recibí tarjetas de felicitación de los que reparaban las televisiones porque todo el mundo había estado toqueteando los botones de la televisión. Es increíble que hay gente que cree en cualquier cosa que uno les diga. Y eso es una cosa que yo aprendí, que les puede decir cualquier cosa y la gente se lo cree. Hay gente que no ejercitan su sentido común. ¿Cómo va a estar transmitiendo un programa un programa desnudo? Y era una estación de radio del gobierno. Nunca lo hubiéramos podido hacer. Después de la tragedia de Tiananmen Square, tuve otro locutor, un amigo mío, y no se puede poner gasolina y fuego. Vamos a llamar a la embajada china y les vamos a decir lo que pensamos. Dijo, no, ¿por qué no? Llamamos, grabamos la conversación y hablaba en chino y no teníamos ni idea de lo que es. Habla acerca de Tiananmen Square. Y le dimos como un premio, una cosa, algo así. Y era terrible. Pero el hombre no entendió nada y nosotros pensamos que eso era gracioso y lo tocábamos en la radio. Como a media tarde, el manager de la estación vino y dijo, ¿qué han hecho esta mañana? ¿Han llamado a la embajada china? ¿Y por qué nos preguntas? Le dijimos. Es que hemos recibido una llamada han recibido una llamada del gobierno chino y no están muy contentos con lo que han hecho. Y están diciendo que quizás tendremos que cerrar la estación. Y nosotros no, ahora ya nos hemos hecho famosos. Pero no puedes poner a los locos a carga del manicomio. Nosotros hacíamos lo que se necesitaba hacer para que la gente oyera el programa de radio. Y la gente se cree en cualquier cosa. Pero hay que usar la cabeza. Lo mismo que en la iglesia. Uno tiene que usar su cabeza porque hay predicadores que van a decir cualquier cosa. Cosas falsas, cosas erróneas. Y la congregación va a decir amén, amén, claro que sí. El pastor lo dijo, debe ser verdad. No, déjame que te diga. Porque yo lo diga, no es cierto. Porque el pastor o el obispo o el sacerdote lo diga, no quiere decir que por eso sea cierto. ¿Es verdad? Sí, solamente está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que cuenta. La verdad os hará libres. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Cuando quieres tener una experiencia cristiana, sigue la verdad. Cuando vayas a la iglesia, encuentra la iglesia que predica la verdad. Si estás equivocado, admite que estás equivocado. La Biblia es la que está siempre correcta. Nada malo en decir he aprendido algo hoy. Hay personas que creían que la tierra era plana, era plana. Pero alguien descubrió que la tierra no es plana, que es redonda. En una época las arañas, la gente cree que las arañas tenían 6 patas. Y resulta que después alguien lo contó y dijeron, tienen 8. Hay que poner lo que uno cree, hay que someterlo a la Biblia. No te esconda detrás de lo que dijo mi padre o de lo que dijo mi familia o esto o lo otro. Mi padre dice, no, mi padre era correcto siempre, pero la única manera de saberlo es comparándolo con la Biblia. Así que el trabajar en la radio fue divertido. Fue un trabajo, bueno, gané bien dinero. Tenía amigos, no era el más grande de los locutores, pero en mi esfera la cosa iba bien, iba trabajando bien. El problema es que cuando tienes cierto éxito en una profesión del mundo, entonces eso te afecta espiritualmente. Es fácil no ir a la iglesia, comprometer tus principios, no importa los que tengas. Y eso es como un desafío grande para ti. Pero en fin, cuando yo estaba yendo ya hacia el trabajo, decidí, como muchos de Nueva Zelanda, que yo me iba a ir a viajar. Cuando yo era joven, ir hasta Inglaterra y vivir y ganar dinero y ir por todas partes y viajar y pasarlo bien y regresar a casa después. Y yo estaba viviendo en Londres y decidí ir a Irlanda, de donde era parte de mi familia. ¿Dónde estaba yo espiritualmente? Todavía creía en Dios. Todavía quería ser cristiano, yo quería ir al cielo, todavía veía a Cristo en la cruz, pero no tenía sentido muchas de las creencias que yo tenía. Y sobre todo no pensé que podría ser suficiente bueno como para ir al cielo. Intenté mirar descubrir otras iglesias de mi propia denominación en diferentes países. Yo quería encontrar mi propia iglesia, donde hubiera la fe vibrante, viva. Y si encontraba la iglesia correcta, eso me iba a recargar, me iba a llenar del Espíritu de Dios, iba a ser algo extraordinario. Y por fin ya lo iba a encontrar. Así que fui a Irlanda, y una de las razones era porque yo quería encontrar significado en mi fe. Cuando yo fui a Inglaterra, yo vi cosas que me sorprendieron. Es que había cosas increíbles y dije, no, esto no es, y cada vez me apartaba más y más aún de mi propia iglesia. Pero ¿dónde voy? No creo en la confesión, no creo en que los muertos están en el infierno, en el purgatorio, no creo en orar a los santos, no pienso que la Virgen María había ascendido al cielo, nada, la Biblia no dice nada de eso, pero era mi iglesia, ¿qué voy a hacer? He mirado aquí, allí, el otro, más allá. No encuentro lo que estoy buscando. Y yo pensé, si el Señor llama a los buenos al cielo, yo estoy perdido y yo no soy bueno. ¿Qué voy a hacer? Así que voy a Irlanda a encontrar allí en mi pasado gente de mi iglesia, de mi tradición. Voy a ir a Irlanda, ahí es un lugar precioso. Así que estaba allí en un bar. Yo recuerdo allí en el bar, estaba lleno de humo, ustedes saben cómo es. Y los bares en Irlanda, más de hace 20 años, lleno de humo completamente.
y yo noté que no tenían ni ventiladores para que el humo saliera, y tenían como un tubo por lo que allí se iba el humo, y eso estaba bien. Estaba allí por un amigo y le pregunté al que estaba allí en la barra, le dije, ¿dónde hay una iglesia? Y dijo, vete allá a tal sitio. Así que dije, mañana iré. Fui a mi cuarto y resulta que había el humo del bar, también subía al cuarto donde yo me estaba quedando. La mañana siguiente salí y fue a San Javier, a la iglesia de San Javier. Es donde me dijo, tuerce a la derecha, etcétera. Y llegué a una iglesia de piedra grandísima y dije, esta es. Estoy en Irlanda, el país de mis antepasados. Aquí la gente toma la fe en serio. Esto tiene que ser maravilloso. Aquí voy a encontrar lo que siempre he estado buscando. Aquí voy a encontrar cómo hacerme bueno para ir al cielo. Esto es. Y cuando entré, pensé, ¿estoy demasiado temprano? 17, 18, 20 personas. Y el sacerdote ahí yendo de una manera rutina. Y dije, ¿cómo es posible? No estoy juzgándolo, quizá eran buena gente, pero yo nunca sentí nada especial. Y dije, wow, no. Y yo le dije a Dios, quiero ser bueno, estoy buscando algo que tiene sentido, algo que tiene valor, quiero creer en algo. Y estoy aquí en la misma cosa, muerto como todo. Yo caminé de nuevo al bar, en medio de la calle. No había tráfico el domingo por la mañana. Estaba pateando las piedritas. ¿Y qué voy a hacer? Y me paré en medio y miré hacia arriba y saqué mi mano y miré y apunté con el dedo a Dios. Y le dije, Señor, nunca voy a la iglesia, nunca más, hasta que me enseñes la verdad. Y dije, se quitó el peso de encima. Y dije, Señor, he intentado todo, Él es el que me va a enseñar. He intentado de esta iglesia, la otra, carismático, lo demás allá, ir a las reuniones de oración, preguntaba, no me daban respuesta, nada funcionó. Y dije, se acabó. Dije, ¿quién sabe en el futuro? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Y ahora le dije, Señor, ahora te toca a ti. Yo ya no voy más a ninguna iglesia hasta que tú no me muestres a la que tengo que ir. Cuando llegué a Londres, estaba viviendo en un barrio de allá en el norte de Londres. Y llegué allí y había algo esperándome allí en el correo. Cuando yo era joven, a los 9 años, tenía 4 hermanos mayores que se fueron de la iglesia y empezaron a guardar el sábado. Se convirtieron al protestantismo. Pero mi padre era una buena persona y era muy sincero. Y dijo, déjame que les diga, si profesas tener fe en Cristo, deja saber a los demás que te ha mejorado la vida, que eres mejor persona desde que Cristo está en tu vida. Y eso es lo que hizo mi hermano. Y tuve una conversación con él en una ocasión y le dije, ¿por qué el sábado? Y me dijo, ¿tienes una Biblia? Voy allí, cojo una Biblia, la Biblia grande que teníamos. Soplé el polvo que tenía y abrió en Éxodo capítulo 20. Mira, lee esto. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, etc. ¿Sí?
va adelante. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios, ¿ves? Y dije, ¿qué? ¿Qué día es el sábado? Dije, es el domingo. Dice, no. Y ese calendario es el que traía mi padre cada semana o cada año desde su iglesia. ¿Qué día es el séptimo? Y conté. Es cierto, el sábado es el séptimo día. Y le dijo a mi madre, ¿es cierto? Y dijo, sí, todo el mundo sabe que el séptimo día es el sábado. ¿Por qué entonces en la iglesia vamos a la iglesia en domingo? Porque la iglesia cambió el día. Y yo dije, no, pues si la iglesia lo cambió, está bien. Yo me sorprendí de que alguien pudiera cambiar los 10 mandamientos. Pero la iglesia dice, aquí está la iglesia que dice, nosotros cambiamos este día. Y yo lo puse eso en mi mente y se me olvidó. Pero varios años antes de que yo fuera a Londres, tenía esta conversación que vivía con mi hermano, ya vivía en otro lugar, y de nuevo me preguntó, ¿qué crees acerca de esto, acerca del otro? Yo no creo que los muertos van al infierno, no van al cielo. No, eso no tiene sentido. Le expliqué que yo no creo en eso. Y dijo, ¿tú crees lo mismo que yo? ¿Tú crees que Dios puede quemar a la gente en el infierno? Entonces yo también creo lo mismo. ¿Qué acerca de orar a los muertos? No, yo tampoco. Pues creemos lo mismo. Y dijo, mira, déjame que te voy a dar un libro. Lee este libro, es acerca de historia y de profecía. Y le dije, lo voy a leer. Así que empecé a leer la introducción y como tenía 16, 17 años, dije, no, yo no. Y me aburrió. Y no. A los 4 años después me dijo, ¿leíste el libro? Y entonces me dio otro libro, otra vez el mismo libro. Y dije, ok, pero esta vez empecé en la página 1, no leí la introducción, la página 1. Y estaba bien, pero después de varias páginas lo dejé. Y ahora estoy en Londres, estoy buscando, quiero conocer a Dios, quiero cómo llegar al cielo. Yo estoy seguro que la verdad está en algún lugar. Y le pregunté, le escribí, le dije, me gustaría encontrar ese libro. He estado en librerías y no lo he encontrado. Me gustaría tener de nuevo ese libro. Y cuando regreso de Irlanda, después de haber orado eso al Señor, encuentro la tercera copia de ese libro y dije, bueno, ahora tengo que leerlo. Entonces empecé a leer desde la mitad del libro, desde que empieza la profecía. Y voy a ver hasta dónde me lleva eso. Empecé desde la mitad del libro. Y lo que pasó es que yo vivía en una casa donde había 8, no había ducha, había un baño. Y para usar el baño siempre había mucha gente. Y como en ese momento yo no tenía trabajo, estaba a veces toda la noche viendo la televisión. Y entonces, después, cuando ya no había nadie, entonces es cuando yo iba a la bañera. Y ahí me quedaba yo en la bañera. Y yo me llevaba el libro y leía el libro. Y conforme leí, empecé a comprender acerca de la profecía y leí algo bien importante, algo que me llamó la atención. En ese libro leí que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, que uno no tiene que ser bueno, que es invitar a Cristo que venga en tu vida que yo no tengo que ser bueno para ir al cielo. Hay uno que solo fue bueno y ese es Cristo. Únete a Cristo y entonces Él te da su justicia y te ayuda a crecer y a ser como Él. Y dije, esto cambia todo, esto cambia completamente. Ahora yo no es que soy tan malo para ir al cielo, sino que yo puedo ser malo, pero tú vienes a mi vida y tú me ayudas a crecer. ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de la vida eterna? Y este libro me enseñó que la Biblia dice el hombre no debe de vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces pensé, la Biblia es el mapa que tengo que seguir. ¿Qué acerca de las partes de la Biblia que no me gustan? Esto no es un buffet para comer lo que a uno le gusta y dejo esto. Me gusta esto, no me gusta esto. No, es la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si la Biblia lo dice, lo creo, porque es la palabra de Dios.
Así que conforme estaba leyendo, el diablo supo que estaba empezando a encontrar algo. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué es lo que va a decir tu padre? Y yo sabía que mi padre, aunque él siempre dejaba que la gente creyera, pero él decía, lo más importante es lo que Dios cree. Así que yo voy a hacer lo que es correcto. Seguir el ejemplo de mi padre, no importa lo que los demás digan, yo voy a estar bien con Dios. ¿Qué van a decir tus amigos? Si son buenos amigos, van a ayudarme. Si no, mejor ni siquiera. ¿Qué va a decir tu madre? Bueno, mi madre me ama de todas maneras. Ese no es un problema. ¿Qué acerca de tu trabajo? ¿Trabajas en los sábados? Y estás completamente arruinado. Y estás a 12.000 millas de tu casa. Y no quieren tu acento en la estación de radio. ¿Qué acerca de mi trabajo? Dije, bueno, entonces le dije al Señor, tienes tú un problema, porque si me llamas para seguirte, es tu problema. Si te sigo y me meto en problemas, es tu asunto. Tú me vas a sacar de esta situación. ¿Y qué del rugby, que era el deporte preferido? Y eso era como para mí como una religión. ¿Qué iba a hacer yo sin el rugby? ¿Y qué de tu trabajo? Porque si tomas este asunto serio en la Biblia, no vas a poder hacer ese tipo de programas de radio. No puedes hacer eso. ¿Sabes qué? Fue en ese momento que yo entendí un versículo que las monjas me habían enseñado. ¿De qué aprovecha un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Cuál será la ventaja si tengo todo? Dinero, fama, de todo, pero carros y cosas, y no tengo a Cristo. Antes prefiero estar pobre con Jesús que rico y perdido. Y tenía esa lucha, estaba yo ahí en la bañera. Yo tenía el libro en la mano y yo pensé, lo voy a tirar a la pared, lo voy a destruir y acabar con eso. Demasiadas preguntas, demasiada inseguridad. Pero Dios me habló y dijo, tira el libro si quieres, pero la verdad será siempre la verdad. No puedes tirar la verdad. Ahora es ahora o nunca. Si dices no, vas a regresar a Nueva Zelanda o donde sea. Vas a tomar el trabajo cualquiera. Nunca más vas a olvidarte de esto. Así que, ¿qué vas a hacer? Este es el momento de la decisión. Sería tonto de rechazar a Cristo. Y le dije, Señor, tú ahora me has influenciado de tal manera que voy a seguirte, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Ahora necesito encontrar una iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? La siguiente mañana dije, voy a hablar por teléfono a la operadora y voy a hablar a la iglesia donde va mi hermano. Yo sé que guarda el sábado, no sé nada mucho, pero voy a empezar ahí. Así que llamo a la operadora. Hello. Póngame la iglesia el número de la catedral adventista. Y dice, ¿cómo catedral? Sí. No sé dónde está, pero debe estar aquí en el centro de la ciudad, donde está la catedral de San Paul, la catedral de San Pablo, de Westminster. Ahí tiene que estar la iglesia, la catedral adventista estará allí también. Y dijo, aquí hay una iglesia adventista. Dije, ahí está, esa es la catedral. Ahí está, dame el número, me dio el número, llamo y todo se va a solucionar. Llamo, ring, suena el teléfono y al se la contestan y dice, bueno. Y dice, ¿cómo? Bueno. No, John, yo soy John.
Para los que no saben, en Latinoamérica o en algunas partes de Centroamérica, cuando alguien responde al teléfono, dicen bueno, como diciendo hello, dicen bueno. Y yo dije, ay. Y yo quiero hacer que me entienda, pero él no. Él era el pastor de la iglesia hispana de Londres en aquella época, y él no era bilingüe. Necesitaba a Antonio Romero para que me tradujera. Y al final, con paciencia, le dije, aquí está mi número de teléfono, haz que alguien me hable, por favor, que hable inglés. Y dije, Señor, ay. He intentado y no funcionó, pero en fin, no entiendo a ese hombre, él no me entiende a mí. Quizás no es esta la manera de él, quizás, bueno, pensaré. Pero 2 días después, este es John Bradshaw, soy el pastor de la iglesia adventista. Dije, aquí está. Dice, quiero verte, quiero visitarte. Dije, no quieres venir aquí. Yo voy a verte a ti. Dice, ok, tenemos un seminario de Apocalipsis en la iglesia, así que ¿quieres venir? Dije, ¿cómo no? Voy a ir con todo gusto. ¿Dónde está la iglesia? Dice, ¿dónde estás? Me dijo cómo llegar. Ok, voy allí, a Piccadilly Circus, uno de los sitios de allí, en la calle, ya me dio las instrucciones. Y hay una callecita y hay un restaurante vegetariano. ¿Ok? Y entonces al lado hay unas escaleras y sube arriba. Dije, ok, no hay problema. Ahí en el centro de Londres esa va a ser una tremenda iglesia, estudiando el libro de Apocalipsis, en esta iglesia donde creen en la Biblia y siguen la palabra de Dios. Así que llego allá. ¿Dónde está la gente? Era como un callejón. Y dije, bueno, ahí está el restaurante vegetariano, ahí está la escalerita. Subo la escalera, estoy pensando que va a haber allí, oír el coro, ver la multitud de gente. Miro, y yo pensé que el que estaba allí dirigiendo era el pastor, y había 5 mujeres y 2 hombres. Y los hombres, no sé cómo decir esto, parecían medio raros, me asustaron. Algo raro tenían. De alguna manera no estaban muy balanceados. Algo me asustó y dije, wow, ¿qué pasó? He orado, leo el libro, llamo a la iglesia, por fin encuentro esta iglesia, voy hasta allá y resulta que 5 hombres y 2 hombres, 5 panes y 2 peces. Yo esperé que habría allí muchísima gente, que estuviera llena la iglesia. ¿Qué es esto? Y el Señor le dice, no hace diferencia ninguna. Quizá, maybe, a lo mejor sí. Dice, lo que tú pediste es la verdad. Dale una chance. No importa que sea popular o no, la iglesia más grande o la más pequeña, tú lo que buscas es la verdad. ¿No es así? Así que siéntate ahí, no importa dónde. No tiene que ser una catedral necesariamente. Dije, bueno, voy a ver qué pasa. El pastor me habló después, empezamos a hablar, le pregunté algunas preguntas y le dije, he estado leyendo un libro que se llama El conflicto de los siglos, y dijo, claro que sí, yo he oído de ese libro. Y empecé a hacerle alguna pregunta y me llamó la atención que rápido encontraba el texto en la Biblia. Y dije, wow, esto es bueno. Le hacía otra pregunta, miraba otra vez el texto y me decía el texto en la Biblia. La respuesta estaba en la Biblia. Y yo empecé a hacerle preguntas solamente para ver lo rápido que encontraba las respuestas en la Biblia. Esto es algo interesante. Las escamas que estaban
que cubrían mis ojos cayeron, mis cadenas se cayeron, el Señor me enseñó cuál era la verdad. Yo le dije al Señor que yo quería seguirlo a Él, pero yo estaba dispuesto para obedecer los 10 mandamientos, no 9 de los mandamientos. Dios me enseñó que hay que seguir la palabra de Dios. Dios me enseñó que solo hay un camino de llegar al cielo, que es Cristo. No importa lo bajo que estás en el lodo del mundo, Cristo te puede levantar. Me enseñó que Dios puede cambiar tus gustos, tus cosas, las cosas que te gustan ahora ya no te gustan, etcétera. Dios te enseñó que incluso para los pecadores hay un camino, hay una restauración, y que Cristo murió por mí. Ahora todo tiene sentido. La verdad está en la palabra de Dios, y algunas cosas no me gustaban, pero ¿quién es Dios? Es Dios, por tanto, si Él es, tengo que dejar que sea Dios en mi vida. No estoy diciendo que lo hice, lo logré sin problema, no, pero es a través de la fe que yo me mantengo conectado con Él. Nada me va a separar del amor de Cristo, y un día Cristo regresa. Y Él va a buscar a aquellos que tienen esa fe simple, aquellos que se rinden al Señor. Esta es la oración que Dios quiere que oremos. Ora la oración. Señor, yo quiero que tú seas el Dios, el Señor de mi vida. Yo me rindo. Señor, quiero hacer las cosas de acuerdo a tus caminos. Los problemas vienen cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, no la manera de Dios. Yo estoy dispuesto para escuchar la verdad, y la verdad me va a hacer libre, dijo Jesús. Si el Hijo te hace libre, si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Aunque yo crecí en una iglesia buena, en un hogar bueno, fui a una escuela buena, a pesar de los castigos que nos daban. Me enseñaron cosas acerca de Dios, ese Cristo que murió en la cruz. Pero yo tuve cierto conocimiento, pero mi oración era: Señor, yo quiero aprender, quiero conocerte mejor, quiero conocerte más. Señor, vamos a orar juntos. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús. No quiero yo presentarme como el ejemplo de tu gracia, pero yo sé lo que has hecho por mí. Me trajiste de las tinieblas a tu luz maravillosa. Me sacaste de la radio a este joven perdido y me diste algo bueno, algo nuevo que hablar. Me sacaste de la confusión y que la razón y la claridad y el sentido me hablasen a mi corazón. Así que yo te doy gracias porque no soy lo que debo de ser. Te doy gracias porque tu gracia es suficiente y puede tomarnos donde quiera que estemos y reformarnos y que reflejemos el carácter de tu Hijo Jesucristo. Por eso queremos conocerte más. No que ya hayamos llegado. No, que no sintamos que ya sabemos todo. No. Que hemos tenido suficiente de la palabra. No, es la palabra lo que nos libera, lo que nos da la verdadera libertad. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque eres grande. Y así que al despedirnos, queremos irnos sabiendo que tú has hecho todo lo que necesitabas hacer para sacarnos de este mundo y llevarnos al reino de Dios. En el juicio no podremos decir que no has hecho suficiente. Tú lo has hecho, nos has dado a Cristo, nos has dado tu palabra, nos has enviado tu Espíritu para guiarnos. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque hay poder en Cristo, porque hay salvación en Cristo. Y ahora, Señor, lo que has hecho por mí, lo puedes hacer por todos los demás. Que la luz de Cristo brille en su corazón. Que su vida esté llena de sentido, de seguridad, de saber que podemos seguirte a ti y estar contigo por toda una eternidad.
Ven pronto, Señor, queremos estar contigo, que ese día venga pronto. Y ahora guárdanos y bendícenos y sálvanos por toda la eternidad. Y ahora, Señor, quizá hay alguien que está aquí luchando con una decisión. Quizá está luchando con la decisión de bautizarse. Quizá con alguna decisión importante de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Puedes tomar esa decisión ahora. Dios sabe, y si has hecho esa decisión, quiero que me digas. Quiero escuchar la decisión que has tomado. Quiero darle mi vida a Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendícenos ahora. Y esperamos el día que podamos vernos y todos juntos de nuevo en el cielo, estando allí con Cristo, con los ángeles. Y vamos a decir gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y queremos conocerte y amarte más en el nombre de Jesús. Y todos digamos amén, amén, amén. Quiero darles las gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a un par de personas, a los líderes de las iglesias de esta área que nos han invitado, que han hecho posible este seminario. Larry, a Nevada, la conferencia de Nevada, Utah, por el apoyo que nos han dado para este seminario. Quiero también agradecer a Terry Anderson por lo que han hecho por nosotros en el trabajo que nos han apoyado. Quiero que sepan que a la salida hay los estudios bíblicos. Van a recibir su certificado de graduación de las lecciones, el regalo que tenemos para ustedes. Y recuerden, si quieren, hay mucho material ahí afuera en el vestíbulo. Ojalá que puedan chequearlo. 2 cosas. Recuerden, It is Written, el devocional diario. Si me dan 1 minuto cada día, van a ir a itiswritten.com y ahí van a chequear uno que dice el devocional diario. Se suscribe. Cada día lo envío por email. Es un minuto nada más para un versículo de la Biblia, para darles ánimo para ese día. Hay muchas cosas allí en itiswritten.com. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Cuídense al manejar. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.